Son las 7:20 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y usted ya la conoce, ya lo ha visto, ya la ha escuchado. Magnolia Brisa, nuestra entrenadora y experta en pilates y también pedagoga. ¿Cómo estás, Magnolia? Muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien, Monse. Gracias a ti por acompañarnos. Quisiéramos tocar un poquito contigo el Power Pose, que ahora está muy de moda. ¿Pero qué es? ¿Qué es el Powerhouse? Fíjate que el Powerhouse es un concepto que introdujo Pilates. En el mundo de Pilates es el santo grial. Casi, casi, porque tenemos varios. Pero el Powerhouse, imagínate, es el centro de fuerza, ¿no? Así traducido directamente. Pero también hay una traducción que me gusta como lo refieren como la central eléctrica del cuerpo, ¿no? O el recinto de la fuerza, ¿no? Por ejemplo. Y es muy, muy interesante porque hablamos de donde nace el movimiento en el cuerpo, en el cuerpo humano, ¿no? Desde donde nace, desde el centro. Y desde donde nace todo, ¿no? Entonces es muy bonito porque en Pilates todo el tiempo lo tenemos muy consciente, ¿no? Estar recordando que desde nuestro centro es donde vamos a equilibrar las fuerzas hacia las extremidades. Y aprender a activarlo es lo interesante, ¿no? Claro, porque de ahí, como tú dices, va a ser la base de todo, inclusive que de nuestra respiración. Exactamente, exactamente. Es a partir de este músculo del diafragma, de la respiración, de donde surge esta coordinación con todos los demás músculos que conforman lo que también es muy famoso y que creo que se conoce más, que es el core. ¿Y cuál sería la diferencia? O sea, ¿o no es lo mismo? Pues sí, puede ser una referencia a lo mismo, ¿no? Al núcleo de fuerza. Y, y bueno, teóricamente se trabaja más el término de core, en donde nos referimos a un grupo de músculos. La mayoría de las personas pensábamos antes que era como el abdomen, ¿no? Los abdominales. Y nos poníamos a hacer un montón de abdominales cuando te decían, hay que fortalecer el core. Claro. Y pues no, la realidad es que el core es un grupo muscular que involucra todo el tronco, ¿no? Y, o sea, todo el centro incluye el tronco, ¿no? Hasta lo largo de la columna vertebral. Por ejemplo, un músculo crucial en el core son los multífidos, que son los músculos que abrazan la columna vertebral. Entonces, entre ellos también está el suelo pélvico, el transverso abdominal, que es la faja abdominal, el músculo, digamos, más grande que tenemos en el abdomen, el diafragma, ¿no? Que en este movimiento de respiración, que a través de la respiración surge esta sinergia, ¿no? Entre los músculos del core para trabajar en conjunto y podamos estabilizar la columna vertebral y con esto pues todo el cuerpo, ¿no? Y cuando se trabaja en conjunto, entonces, Magnolia, podríamos decir que hay una armonía, porque si no está fortalecido alguna de estas partes, evidentemente podrías inclusive tener una lesión en otra porque estarías cargando de más o estarías respirando más, o no tendrías esta postura alineada que tanto nos has hablado de los beneficios que trae, no solamente estético, sino también interno. Sí, a nivel mecánico, la estabilización de la columna vertebral es a partir del centro del core, ¿no? Y en este tema de respiración, incluso se habla de una interdependencia entre la postura y la respiración. Y este término que mencionas sobre armonía, cómo ayuda a armonizar y a estabilizar en este sentido mecánico, ¿no? La columna vertebral y los músculos, ¿no? También, si nos vamos un poquito más adentro, eh, también hay otra armonía muy interesante, muy invisible, ¿no? Para nosotros, eh, que es a través del sistema nervioso, que conecta la función y la estructura de todos los órganos, tejidos y músculos, ¿no? Entonces, por eso es la central eléctrica, ¿sabes? Porque no solo es que emerja a partir del centro el movimiento, sino también la energía. Se produce a través de la respiración, ¿no? Y de, bueno, y ya de toda la activación del sistema nervioso. Entonces, finalmente tenemos que recordar que el sistema nervioso está dentro de la columna vertebral. La columna vertebral es el armazón, ¿no? Y si no estabilizamos la columna, si no tenemos una buena postura,
Entonces ese sistema nervioso no tiene la misma cualidad para modular las respuestas, ¿no? Para equilibrar las respuestas y dar la información adecuada, ir hacia hacia todas partes del cuerpo, ¿no? Al mismo tiempo que recibirla, porque todo el tiempo está en una retroalimentación constante, ¿no? Entonces, esta conciencia postural, que finalmente es postural, es lo que reeduca, digamos, ¿no? El método Pilates, ¿no? Que en donde podemos empezar a activar desde el centro conscientemente nuestra postura y activar esos músculos profundos, que finalmente hablamos de eso, de que el core o el powerhouse son los músculos más profundos del centro del cuerpo, y a partir de su activación podemos tener una mejor alineación postural, una mejor respiración, una mejor conciencia postural y una estabilidad, ¿no? Mucha más estabilidad. Y fíjate que no solo a nivel mecánico, me atrevo a decirlo porque son cuestiones muy recientes, Inclusive hallazgos, emocional. exactamente, inclusive emocional, ¿no? Eh, en la neurociencia hay hallazgos bien recientes que nos están hablando de la importancia de respirar conscientemente y de mantener una buena postura para que el cerebro reciba los nutrientes, ya lo hemos dicho, ¿no? La oxigenación, la circulación de la sangre pueda estar nutriendo, ¿no? Cada parte del cuerpo. Y qué maravilla, porque como solamente cambiar un hábito, una mala postura me puede dar tantos beneficios, pero ¿cómo voy a fortalecer el core? ¿Cómo le hago? Porque como bien le dicen, nos ha enseñado que es el abdomen, entonces uno lo aprieta, ¿no? Porque piensa que ahí ya está y luego se cansa y dices, no, pues ya que se me vea la pancita. Pero ¿cómo se fortalece? Fíjate que es a partir de una idea que básica con la que me gusta trabajar, y es la organización. Con empezar a organizar tu cuerpo. Fíjate, vamos a hacer una prueba, una práctica. Primero es una prueba. Eh, Relaja tu postura y ponte así, encorvado como siempre estás. Así, relajado, recárgate. Ajá. Y ahora, inhala suave, lento, sin esfuerzo, y lleva el aire hacia el abdomen y hacia los costados. Suave, sin esfuerzo. Ajá. Y exhala y saca todo el aire. Ajá. Ahora, siente la parte más alta de tu cabeza y alarga tu postura. Ya no te recargues. Ajá. Siente la activación desde el centro, desde tu ombligo, y alarga tu postura. Ahora, saca un poquito el pecho, muy poquito. Lleva tus hombros ligeramente hacia atrás. Desde ahí ya inevitablemente tenemos una activación del centro. Sí cambia, ¿no? Se va con Cambia. Ahora, cuando tú exhalas, lleva el ombligo muy suave hacia adentro, como hacia la columna, como hacia atrás, y hacia arriba, pero suave. Ajá. En cada exhalación. Ahora, estamos siendo conscientes de nuestra postura en este momento. Vamos a inhalar y llevar el aire nuevamente hacia los costados, hacia el abdomen primero, hacia los costados, lento y sin esfuerzo. Y al exhalar, eleva tu suelo pélvico como si empezaras a suspender el tronco, como si se elevara todo tu tronco y le quitas peso a la cadera, conectando la elevación desde el suelo pélvico hacia el ombligo y sientes hasta la parte más alta de tu cabeza. es como si todo lo distribuyeras bien, no si el peso no estuviera nada más, pues me siento y ahí recargo todo. Y ya le hemos visto la importancia del piso pélvico, ¿no? También con diferentes doctores que fundamental, y a la larga a todos nos afecta. Exactamente, imagínate ahora a nivel, desde dónde lo queremos pensar, ¿no? Desde molecular, celular, a nivel de tejidos, órganos, músculos, cómo todo se empieza a reorganizar y todo fluye mejor, ¿no? Hay una mejor distribución de las fuerzas hacia todas partes, un mayor equilibrio, una mayor estabilidad, una mejor fluidez. Y además hay mayor precisión. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para todo, para los movimientos, para cualquier movimiento, por ejemplo, para la fuerza que necesitas aplicar
no sé, en el movimiento que quieras ejercer, ¿no? Para, sin tener que voltear, agarrar el vaso, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza a haber una mayor propiocepción cuando tenemos esta organización sensorial, cuando tenemos una mayor eh, regulación o una mayor conciencia de nuestras sensaciones, porque al final nos movimos a partir de nuestras sensaciones, ¿no? De cómo me estoy sintiendo ahorita, entonces, bueno, me regreso al centro, al eje. Entonces, esta información sensorial que yo empiezo a ponerle atención me genera un desarrollo propioceptivo, es decir, que mi percepción de mí mismo, en mi relación con el espacio y con el tiempo, pueda ser mejor, ¿no? Pueda tener más eficiencia. Entonces, a partir del cuerpo es que también se produce la mejora en la conciencia, ¿no? A partir de que me reconozco a mí mismo en mi postura y empiezo a respirar conscientemente, y entonces tengo ese pequeño espacio en el que volviste a ti mismo, te da una amplitud para responder mejor ante cualquier cosa. Que me encanta porque también entonces Magnolia, esta parte neuronal, ¿no? Esta parte de que a veces no hemos hablado cómo el Pilates ayuda también en diferentes ansiedades, depresiones. Desde un cambio de postura puedes tener pensamientos más positivos, más limpios, más clean. Los doctores dicen, cuando uno está triste, pues no me quiero parar, no me quiero arreglar, pues hazlo, ¿no? Cambia totalmente también tu percepción. Pues desde tu respiración. Desde cómo te veas, desde cómo te pongas, porque entonces como va a estar oxigenado, como todo va a estar donde tiene que estar dirigido, pues te vas a sentir un poco mejor. Así es, y lo dijiste, en esta cuestión neuronal, es una coherencia neuronal. Cada que nosotros inhalamos conscientemente, nuestro cerebro entra en una frecuencia de mayor coherencia neuronal, en donde se comunican mejor las áreas del cerebro. Y a nivel del sistema nervioso, desde nuestra central eléctrica, desde nuestro centro, se conectan mejor todas las extremidades y todo el cuerpo. Entonces vas a recibir más información de tu cuerpo, del estado de tu cuerpo, de las necesidades de tu cuerpo que puedes cuidar mejor, ¿no? A las que puedes atender mejor. Qué maravilla, Magnolia. Entonces lo que tendríamos que hacer es empezar a respirar bien. Por ahí tenemos un video justo al inicio, ¿no? Que teníamos esta colaboración de cómo respirar, porque a veces pensamos que lo vamos a volver a retomar por ahí en algún momento, o igual para toda la comunidad que va llegando con nosotros, un día también nos podrías enseñar cómo mantener este core, este poder ahora sí, fuerte para el beneficio de nosotros. Inclusive, luego, cuando decimos esta actividad, la postura te cambia. Si tú lo puedes hacer así, sientes como la espalda solito te alinea, ¿no? Te manda para enfrente y entonces ahora sí, tan solo también mover los hombros hacia atrás, pues es como una alineación y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Así es, definitivamente. Y pensarlo así, que justo es el eje sensorial, es el eje biomecánico, es el eje de la mejor comunicación que va a tener tu cuerpo. Entonces, pensar en ese alargamiento desde la parte más alta de tu cabeza no es creerte más altivo, es que mucha gente a veces no se ponen derechitos o se sienten altivos, ¿no? Se sienten como que es que no quiero aparentar algo sino, no, es algo de salud, es salud. Entonces, la postura es salud y a veces nos encorvamos por diferentes razones y es bien válido y bien importante reflexionarlas. ¿No? ¿Y por qué me encorvé cuando empecé a pensar en esto? ¿No? Empezar a ver esas relaciones de cómo se comunica el cuerpo y la mente es una manera de conocernos a nosotros mismos y entrar en contacto con lo más íntimo de nosotros mismos, con eso invisible, ¿no? No solo es a nivel biológico, a nivel y de nuestras historias que son tan invisibles, nuestros pensamientos, ¿no? Nuestras ideas, nuestras impresiones, empezar a traerlos un poquito, ¿no? A saber cómo se comunican mis ideas, hacia dónde van mis emociones, en qué momento se empieza a producir la emoción, ¿sabes? O la impresión o el espanto, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se empieza a producir? Y te das cuenta de la idea que lo originó y dices, ay, eso es una idea imaginaria. Eso no. Sí. Y entonces lo detienes, pero hasta que te das cuenta.
Y mucho de nuestro centro y de nuestro eje va a permitir eso, que nuestra columna vertebral esté alineada, va a permitir que el flujo de la comunicación entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo esté teniendo mayores recursos cognitivos, ¿sabes? O sea, no solo es fortalecer la columna, o sea, de decir, vamos a hacer abdominales y a fortalecernos y a hacer ejercicio y sacar los músculos, ¿no? Porque finalmente lo que se ve, lo visible, son los músculos superficiales. O sea, el six-pack llamado, ¿no? Ajá, ¿no? Son los músculos grandes y son superficiales. Pero aquí estamos hablando de los músculos profundos, que puede ser que ni se te noten, puede ser, ¿no? Pero están fortalecidos y están activos. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en una buena postura. Y eso se traduce también en mayores recursos cognitivos, ¿no? En donde no estamos, todos podemos tener buenos recursos cognitivos, no porque tengas músculos no los tienes ni nada de eso. Esas son tonterías que hemos escuchado muchas veces, pero a lo que me refiero es que cuando tenemos esa flexibilidad suficiente y fuerza suficiente en la columna vertebral, es decir, hay un movimiento dinámico que le permite a su propia naturaleza del sistema nervioso, que es dinámica, fluir mejor, entonces la información es mucho más rica, mucho más retroalimentativa, ¿no? Y tenemos una mejor información de nosotros mismos y recibimos mejor la información del exterior. Entonces, ese procesamiento, ¿no? Que finalmente es lo que nos da el sistema nervioso, va a funcionar mejor. Tanto en su estructura como en su función vamos a tener óptimas condiciones a partir de una conciencia corporal. Y fíjate que yo creo que también por eso ahorita, no sé, ya hay una racha, ¿no? De que está de moda el Pilates porque pues es una técnica, tú ya lo decías, bien completa, que no solamente es tener un cuerpo estético, no solamente es tener esta fuerza, ¿dónde va esta fuerza? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se alinea? ¿Cómo armoniza? ¿No? Es como el maestro de la orquesta, así, está diciendo, si estás bien, aquí se va todo, ¿no? Cómo se distribuye. Y por supuesto se trata de que cada vez tengamos una mejor calidad de vida. Y sí, y exacto, y finalmente es un empoderamiento de la propia persona, ¿no? Del individuo, ¿no? Cómo el individuo se siente en sí mismo y se mejora a sí mismo, ¿no? A veces estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero aquí no, aquí es empezar a sentirte y darte cuenta qué es lo que necesitas. Sí, mejorar tu respiración, mejorar tu postura, alinear tus pensamientos, ¿no? Y entonces avanzamos hacia donde cada uno, no solo hacia donde cada uno quiere, en la comunicación con el otro también mejora, ¿no? Como lo mencionabas también desde la imagen que podemos proyectar, la seguridad, la confianza que podemos proyectar, también es a partir de sentirnos confiados con nosotros mismos, sentirnos a gusto en nuestro propio hogar, nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Claro, ¿no? Este autoconocimiento que por eso se apuesta. Magnolia, ¿dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? ¿Alguna página o inclusive, oye, ¿sabes qué? Yo quiero entrenar. ¿Dónde te encuentro? Bueno, me encuentro aquí en Cancún, estamos en Avenida Nizuc y en redes sociales tengo también entrenamiento online en mbpilates.mx. Soy Magnolia Brisa y bueno, estoy aquí para servir, para acompañarlos en los procesos de conciencia corporal, ¿no? De recuperación física, ¿no? De desarrollo de estas habilidades que finalmente son habilidades de la conciencia corporal, ¿no? La propiocepción, que es cómo nos encontramos, cómo nos relacionamos con el espacio-tiempo, con las fuerzas que emergen de nuestro cuerpo y con los objetos, ¿no? Entonces, en esta posibilidad de hacer más eficiente y más práctica nuestra vida diaria, mejoramos desde la conciencia corporal, ¿no? Pues muchísimas gracias, ya lo sabes, Magnolia Brisa y también en tu página MB Pilates. mbpilates.mx. Muchísimas gracias, Magnolia, ya lo sabe, cuide su postura, hay que empezar a fortalecer el core, que es esta parte del abdomen, que no solamente es apretar, sino todo tiene que ver con una respiración, como ya nos dijo nuestra experta. Muchas gracias. Hasta luego.